porque ya estamos comunicados con Honduras, con nuestro compañero y amigo Ezequiel Sánchez. Muy buenas tardes, te saluda la profesora Valdés y quien te habla. Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto hablar de nuevo con ustedes y saludarles a quienes hacen y a quienes oyen la radio. Así que acá para ponernos al día desde Tegucigalpa, Honduras. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco cómo está la situación. La coyuntura en Honduras. Sabemos que hay alguna noticia con respecto al exterior, que ya comenzó el juicio al expresidente, ¿no? Orlando. Sí, exactamente. Mira, mientras nosotros estamos hablando, ahora justo en este momento estaba testificando el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Su defensa lo propuso como testigo, algo que no recomiendan nunca en un juicio, menos en Estados Unidos. Pero bueno, respondió un par de preguntas a su juez defensor y ahora estaba empezando a responder las preguntas de la fiscalía, por lo cual se viene lo más divertido porque evidentemente los fiscales son quienes están llevando adelante la acusación por contrabando, por narcotráfico a gran escala. El expresidente Juan Orlando Hernández está acusado de conspirar para meter más de 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos, y recordemos que su hermano ya está condenado a cadena perpetua más 30 años por el mismo crimen, digamos. Entonces ya estamos casi que en el desenlace del juicio, porque él, me imagino que va a ser el último en dar testimonio, así que ahora a la espera de la novela del siglo. Claro. Bueno, y en el mientras tanto, ¿qué está pasando con Xiomara, con su gobierno? ¿Esto está llevando adelante el plan? Sí, por favor. ¿Qué pasa, todo Valdés? Lo importantísimo es que Xiomara asumió la presidencia de la CELAC. En San Vicente y las Granadinas. Eso es súper auspicioso para toda América Latina, incluso para la Argentina, que está en una situación tan doliente en este momento. Sí, tremendo lo de Xiomara asumiendo la presidencia pro tempore de la CELAC ahora en la reunión que hubo este fin de semana pasado en San Vicente y Granadinas. La verdad que muy interesante, y creo que una muestra de cómo Honduras está volviendo a ser tomada en cuenta en el, llamémoslo, concierto de las naciones, donde no solo está asumiendo la presidencia pro tempore del organismo más importante que tiene América, porque es el único que integra a absolutamente todos los países de América y el Caribe también, por eso son 33 los miembros. No hay ningún otro organismo, pues los demás son más regionales, ¿no? Los del sur, los del centro, los del norte, los de los Andes, los del Caribe y así. Pero la CELAC es la única que los agrupa a todos. Y súper interesante cómo le toca ahora tratar de seguir y de sumar consensos en este continente que está polarizado, tal vez como el mundo entero, ¿no? Creo que quedó muy en evidencia en quienes visitaron a la CELAC. Si uno mira quiénes mandaron a sus primeras líneas, a sus presidentes, uno puede hacer el recuento de que, bueno, obviamente fue Xiomara Castro por Honduras, estuvo Arce por Bolivia, Maduro por Venezuela, estuvo Petro por Colombia, estuvo el presidente cubano también, digamos, los de la línea más progresista. Bueno, México mandó a su canciller, porque Andrés Manuel López Obrador nunca viaja, ¿verdad? Y después tenemos en otra línea a los gobiernos más neoliberales, que mandaron, como en el caso de Argentina, a un vicecanciller. Es interesante, igual como decía la profe, que le toque asumir a Xiomara en este contexto, porque una de las declaraciones que tuvo al cerrar la cumbre fue el respeto a la soberanía de las Islas Malvinas, cosa que ni siquiera pidió en este caso Argentina, pero que Honduras desde su presidencia lo incluyó también, ¿no? Porque es una demanda que ya hasta le excede al Estado argentino, sino que por suerte en estos contextos tan oscuros, esa demanda se la han apropiado otros países del continente que, hermanados, ¿no? en una cuestión de solidaridad y de búsqueda de independencia y de soberanía y de no injerencia,
han levantado la bandera de las Malvinas cuando el Estado argentino no lo ha hecho en este caso. Claro. Y no lo va a hacer, y además, bueno, seguramente... yo le comento a los oyentes, Ezequiel vino a la Argentina justamente cuando nosotros nos estábamos yendo de vacaciones, así que no nos pudimos encontrar, pero Ezequiel seguramente tiene la información. Este gobierno nefasto que tiene la República Argentina ha elegido entre sus aliados a Inglaterra, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, Israel, así que la actitud sobre Malvinas que ha tenido Xiomara es una actitud que enseña a todo el pueblo argentino que la causa Malvinas, como bien vos dijiste, ya excede a la propia República Argentina, ¿no? Es un ataque a toda América Latina y el Caribe, el no reconocimiento de Malvinas como territorio argentino. Pero bueno. Sí, a mí lo más trágico de todo esto es lo que recuerdo haberle escuchado al entonces candidato Milei en el debate diciendo de que Margaret Thatcher era como una de las personas que más admiraba. Y bueno, resulta paradójico en estas democracias modernas de que cuando se gana el mundial cantamos por los héroes de Malvinas, pero después cuando toca ir a votar tal vez eso no se considera o no es una prioridad en un contexto, también hay que aceptarlo, de catástrofe económica. No estoy justificando a Milei ni mucho menos, pero estoy entendiendo el descontento de cierta población que lo votó, aunque haya sido un tiro en los pies, lo votó como una manera de demostrar inconformidad con los políticos que no les supieron solucionar los problemas, ¿no? Está claro. Pero lamentablemente los derechos humanos, la soberanía y otras cosas terminan quedando en otra posición cuando no tenés garantizados los 3 tiempos de comida. Y creo que esa es una lección que tiene que quedar para todos los gobiernos progresistas. Ahora se cumplieron 2 años de gestión de Xiomara, a finales de enero en realidad, y ella en su discurso de sus 2 años de gestión inclusive mencionó al ejemplo de Argentina y dijo que había que estudiarlo para que no se repitieran ese tipo de debacles democráticas. Claro. Y todavía en cuanto al tema de Malvinas, concretamente, Ezequiel, recientemente pasó algo mucho peor. El ex primer ministro inglés Cameron, de superderecha, estuvo por allá. Estuvo y tuvo un encuentro con la canciller Mondino, y la canciller Mondino dijo que los 2 países, Inglaterra y la Argentina, tendrían las mejores relaciones, iban a profundizar las buenas relaciones que había y que estaban en todo de acuerdo. Una cosa totalmente siniestra, que es entregarse absolutamente al imperialismo británico, que está en una posición, las Malvinas están en una posición estratégica, están a minutos del canal de Magallanes, y una posición que puede ser muy, muy comprometedora para la Argentina en cualquier contexto. Sí, más allá de la posición estratégica que pueda tener, del petróleo que pueda haber por ahí, de los recursos marítimos, creo que si uno agarra el planiferio y mira dónde están las islas de Gran Bretaña y dónde están las Malvinas, te das cuenta evidentemente de que no tiene ningún sentido y de que la única forma en la que se explica es que es un resabio colonial en pleno siglo XXI y que a pesar de las miles de declaraciones que puedan haber habido en las asambleas de las Naciones Unidas, no sirven para nada. Tal cual. De la misma forma que no sirve para nada pedir un alto al fuego en Gaza y bueno, creo que parte de este mundo multipolar, y me parece que ahí es donde reside la importancia también de organismos como la CELAC, es porque los otros organismos internacionales creo que ya han perdido todo su crédito, toda su seriedad, y la verdad es que no pueden intervenir en momentos donde deberían intervenir. Tal vez tuvo sentido crearla a la ONU como es hoy en día en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya pasaron casi que 80 años y evidentemente hoy en día no funciona. Totalmente de acuerdo. Bueno, contanos cómo está la cosa en Honduras, ¿cuál es tu mirada? Bueno, acá, a pesar de lo complejo que es salir del infierno en el que los dejó la narcodictadura, que hoy en día está quedando todavía más en evidencia con el juicio al expresidente Juan Orlando, desde el primer momento de gestión, Xiomara ha intentado darle una vuelta de tuerca y tener un Estado interventor,
en contraposición al modelo neoliberal que estaba aplicando Juan Orlando Hernández, privatizador. Entonces, en ese contexto también de crisis mundial, con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, con la escalada del precio del barril del petróleo, entre algunas decisiones que ha tomado Xiomara ha sido, por ejemplo, la de aprobar subsidios para bajarle el precio a la gasolina, aprobar subsidios para bajarle el valor al chimbo, a la garrafa de gas, al consumo de energía eléctrica, bonos productivos y ganaderos para el agro. Digamos, Honduras es un país tropical, pero que trágicamente no tiene capacidad de autoabastecer su propio consumo interno, y es un país donde hoy en día más o menos hay un 70% de pobreza. Entonces, obviamente que cambiar eso de un día para otro es bien complicado, pero bueno, se han estado tomando varias medidas. Después, también uno de los ejes más importantes que ha tenido esta gestión es tratar de despegarse de la terrible corrupción que hubo en los gobiernos anteriores. Entonces, la cuestión de la transparencia ha sido uno de los caballos de batalla. En ese sentido, se ha podido cambiar a la Corte Suprema y se ha podido cambiar al fiscal general, que eran dos entes cómplices de todo lo que venía sucediendo, porque en Honduras existe, o existía al menos hasta el cambio de gobierno, un 95% de impunidad en los casos que ingresaban al Ministerio Público. Entonces, bajo ese contexto es que se puede explicar de que se haya podido instalar un narcoestado de la forma en la que se instaló, porque no hay ningún tipo de acceso a justicia. Entonces, esto con el cambio en la Corte Suprema y con el cambio en el Ministerio Público es un paso en esa búsqueda. Después, a nivel relaciones internacionales, por ejemplo, Xiomara, con 2 ovarios bien puestos, entabló relaciones comerciales y diplomáticas con China, cosa que no existía. No olvidemos de que hacer eso es ponerte a los gringos en contra, y de que Honduras ha sido históricamente el epicentro del patio trasero gringo en la región. Entonces, que haya tenido el valor de tomar esa decisión, no cualquiera lo hace. Le generó muchas repercusiones, obviamente, en el momento, de todos los medios y de toda la gente, todos los empresarios que salieron a decir de que esto era comunismo y de que se iban a caer las relaciones con Estados Unidos, cosa que no es cierta, porque obviamente a Estados Unidos le sigue conveniendo tener una buena relación con Honduras, porque de ahí controla un poco a toda la región, y porque además hay un intercambio comercial y humano muy grande. Honduras tiene un montón de migrantes viviendo en Estados Unidos que mandan una cantidad de plata increíble en remesas, que representan casi que al 20% del Producto Bruto Interno de Honduras. Es decir, que Honduras es el exportador de mano de obra precarizada por sobre cualquier otra cosa. Ni café, ni bananos, ni aceite de palma, ni camarones, ni el turismo, nada le genera tanta plata a Honduras como la que le mandan los migrantes. Claro, entonces, obviamente que el gobierno de Honduras no iba a cortar jamás la relación con Estados Unidos, porque tampoco es que estamos en la época de la Guerra Fría, ¿no? Digamos que eso es lo que han querido vender un poco los medios acá, los que están en oposición al gobierno. Se sigue manejando una lógica muy binaria de si estás con Estados Unidos tenés que estar en contra de, y si estás con China es que estás en contra de Estados Unidos. Cuando en realidad Estados Unidos y China son dos socios comerciales enormes, y China es dueño de toda la deuda de Estados Unidos. Pero bueno, eso no se ha querido ver, y han sido una excusa para tratar de ponerle más palos en la rueda a una gestión que está intentando, medio de manos atadas, porque eso es un Estado absolutamente quebrado, intentar rescatar a la tragedia humana que se vive acá, consecuencia de, no olvidemos, primero el golpe de Estado que se dio en el 2009, que sufriera su compañero, el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, y desde el cual se empezó a instalar lo que hoy estamos viendo, que queda muy en evidencia, que es un narcoestado, una narcodictadura, en el sentido de que hubo elecciones robadas y se compraron con plata del narcotráfico, y eso es lo que hoy está quedando en evidencia. Totalmente. Es así en los países que han sido gobernados por estos delincuentes, ¿no? Como en el caso de
del último presidente de Honduras, que está haciendo el Juanchi, como se le dice, como si fuera un señor muy popular, o países como Uruguay o el propio Brasil, ¿no? Gobernado por Bolsonaro, que quedan hechos pedazos y son muy difíciles de poder levantar rápidamente a su población, hacerlos vivir un nivel de vida decoroso. ¿Sí? Porque nos dejan con unas deudas terribles que nos condicionan por todos los lugares. Digo, eso es un gran debate, vos lo dijiste de alguna manera, Ezequiel, un gran debate que nos debemos dar, creo, en la izquierda, porque los 12 años de esta década ganada, como se le dice, tuvimos varios defectos, ¿no? La gente vivió un cacho mejor, sí, pero no hubo conciencia ciudadana. Entonces esto pasa por otro lado la cuestión, Me parece que se perdió por goleada la famosa batalla cultural. Exacto. Totalmente. La que no se terminó de quedar en claro de que todas las conquistas no fueron por ósmosis, sino que fue una decisión, una política de Estado y que se tomó, digamos, y que se destinó presupuesto para planes Procrear, para construcción de universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente eso no fue suficiente o la primavera no duró lo suficiente. Exacto. Y creo que también el gran debate que se tienen que dar las izquierdas o los gobiernos nacionales y populares en Latinoamérica es que es una visión muy personal mía, pero que el progreso no solo puede ser considerado un acceso económico a mejoras de consumo. Obviamente que todo el mundo está en todo su derecho a cambiar la televisión, a irse de vacaciones, a cambiar el auto, a comprar y comprar y comprar. Pero es insostenible. Bueno, puedes estar creciendo todos los años al 7%, como se creció en un momento en esta década ganada, y aprovechar regalías porque justo vos estás sembrando un monocultivo de turno que lo podés vender caro, pero que te hace mierda al suelo, y que después eso ni siquiera lo podés comerciar a nivel interno, porque los exportadores, como lo único que piensan es en dólares, no podés vos obligarlos a que vendan a un precio local a nivel interno, llámese alimentos, ¿no? Digamos, volvemos a lo mismo. Se da en Argentina y se da en Honduras. Son países que tendrían la capacidad de autoabastecerse soberanamente en temas elementales como acceso a la tierra, acceso a la comida, y si no pasan es porque no se está gestionando bien. Exactamente. Es mi visión, ¿verdad? Totalmente. Valdés. Sí, yo quería hacerte una preguntita. ¿Te parece que después de haber, digamos, no respetado la Constitución, Juan Orlando, y haber sido reelecto, Xiomara podrá ser reelecta? Porque sería muy importante que ella pudiera continuar esta gestión maravillosa que está haciendo, porque 4 años es muy poco tiempo en realidad. ¿Qué te parece? 4 años es poco tiempo, pero no, Xiomara no se va a reelegir. De la misma forma que Mel nunca más se volvió a tirar de candidato, porque la Constitución prohíbe la reelección. Y si vos te tirás como candidato, lo que haces es avalar la reelección ilegal de Juan Orlando. Entiendo. Entonces Xiomara fue bien clara en eso, e inclusive ella le dijo a la gente de su propio partido que quienes quisieran tirarse de candidatos renunciaran a sus cargos que tienen en este actual momento. Gabinete. Y por eso la que era ministra de Economía, de Finanzas, renunció y ya se tiró como aspirante a la presidencia para las próximas elecciones. Las elecciones son en noviembre del año que viene, en realidad faltan casi que 2 años, pero las primarias son en marzo del año que viene. Hay un lapso de tiempo muy grande entre primarias y generales. Entonces, lo que no quería Xiomara, volviendo un poco a esta explicación que yo les daba de transparencia en la ejecución pública, ella lo que no quería era que un ministro o un diputado o lo que fuera estuviera usando su cargo, su gabinete, su cartera económica para financiar su candidatura. Entonces ella obligó a la gente de su partido a que renuncien si quieren ser candidatos.
Entonces creo que es una búsqueda de diferenciarse lo máximo posible en cuanto a transparencia a lo que fue la gestión anterior, que saqueó al Estado y la usó encima para robar elecciones ilegales. Claro, bueno, muy bien, muy buena disposición. Sí, esperemos que este gobierno pueda tener una continuidad eficaz, porque ha sido maravillosa su gestión en estos 2 años, ¿no? Sí, yo creo que el que no lo quiere ver, no lo ve, porque en realidad, digamos, una de las grandes apuestas que ha sido de este gobierno ha sido la inversión en infraestructura. Exacto. En recuperar escuelas, en infraestructura vial. Se está asfaltando y se están cambiando carreteras como nunca en la historia del país. Y también ahora empezó la construcción de 3 hospitales grandes a nivel territorial repartidos, no en Tegucigalpa, ¿no? Sino más bien al revés, para descomprimir a la capital y evitar que la gente tenga que venir a atenderse a la capital. Están construyendo 3 grandes hospitales en distintas zonas del país. Buenísimo. A lo que voy es como que si vos no lo querés ver, no lo ves. Es inevitable no cruzarse con alguna obra de infraestructura, porque aunque vos vivas en la ciudad, la gente tiene familia en el interior, y cuando es Semana Santa, cuando son Navidad, la gente viaja a visitar. Y no hay forma en que no te cruces a una obra vial, porque realmente lo que se está invirtiendo en carreteras es increíble. Qué bueno. Pero después podemos volver a la discusión de antes, si se da o no la batalla cultural, en el sentido de darle a entender a la gente de que sí, es un derecho de la gente, obviamente, ganado, pero también es una decisión de Estado invertir en eso. Claro. No, claro, pero hay una cosa fundamental. Vos dijiste algo que no tiene por qué pasar desapercibido. La actitud que ha tenido Xiomara, decir, yo no voy a ser reelegida. Y si alguno de los que integramos este gobierno, el partido, se quiere presentar, bueno, deje y haga su campaña. De salir de este lugar, no usar nada de eso. Acá está hablando de una actitud de dignidad y de honestidad y transparencia. Sin duda. Muy pocas veces visto, ¿eh? Sí, acá mucho tenemos que aprender de eso, ¿eh? Sin duda. Para propio y extraño va esto, ¿eh? Sí. Tal cual. Porque no, sin duda, es que fue tan grande el robo, tan grande el abuso de la institucionalidad que sucedieron a lo largo de estos 12 años posteriores al golpe de Estado, de que parte de la crítica, digamos, también hay que ser conscientes, Xiomara ganó en parte por un voto bronca. Hay gente que la votó convencida de su proyecto y hay gente que la votó porque estaba buscando de alguna manera sacarse a los narcos de encima. Claro. Sobre todo creo que a esa gente es a la que uno después tiene que interpelar y decirle como, bueno, no te equivocaste con tu decisión. Y una manera de desmarcarse de la gran corrupción que hubo durante todos estos 12 años es tratar de transparentar la gestión a lo máximo posible. No solo la gestión de cada institución y el uso de sus finanzas, sino después también de una cuestión ética de las personas que están dentro de las instituciones y que en este caso quieren aspirar a cargos de elección popular en las próximas elecciones. Así es, buenísimo. Muy bien. Ha sido, te digo la verdad, ha dejado mucho lo que está diciendo, porque hay un gran debate que tenemos que dar. A veces la urgencia, esta crueldad que estamos viviendo aquí en este país es de una manera brutal y que no nos deja pensar y armar una estrategia, creo que sobre esto que vos estabas hablando, porque deja mucho para nosotros. Yo te quiero agradecer enormemente este aporte que has tenido el día de hoy, porque creo que esta columna tuya del día de hoy, este reportaje, esta charla, va a dejar mucho que hablar. Y mucha esperanza nos da, además. Exacto. Sí. Te mandamos un abrazo enorme. Sí, al menos saber de que, aunque en Argentina ahora se esté viviendo una tragedia terrible, y creo que parte de la doctrina del shock que está queriendo aplicar Milei es precisamente para que uno no tenga tiempo ni de reflexionar en todo esto, sino que tenga que estar apagando incendios y resistiendo en 8.000 trincheras en paralelo, ¿no? Totalmente. Pero al menos está la esperanza de que, como dijo la expresidenta Cristina cuando vino a visitar, ¿no?, a la asunción de Xiomara, y ella tuvo una ponencia en la Universidad Pública Hondureña, la ponencia de Cristina fue "Los pueblos siempre vuelven". Entonces, a no perder la esperanza, yo sé que es muy difícil porque es una terrible tragedia lo que está pasando allá,
pero al menos mientras tanto saber de que, por ejemplo, hay otros países en el continente que van a levantar la bandera de la soberanía por las Malvinas y demás mientras tanto, ¿no? Exacto. Y un gusto como siempre, y estamos ahí en contacto para cuando quieran, y no se pierdan porque lo de la novela de Juanchi va a ser un espectáculo. Abrazo grande. Un fuerte abrazo para los dos y para toda la gente que hace y escucha la radio.